Muchas gracias, Octavio Gómez, por tu excelente presentación. Ahora toca el turno de la doctora Mercedes Amieva Balmori. Mercedes es gastroenteróloga, egresada del Hospital General Juárez de México. Tiene un posgrado en neurogastroenterología en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, donde actualmente labora. Y además hizo un posgrado con el doctor Satish Rao en el Colegio Médico de Georgia. Ella nos va a hablar acerca de trastornos anorrectales y estreñimiento. Adelante. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación y me pidieron que hablara sobre estreñimiento y trastornos anorrectales. Este año en esta atípica DW Online presentaron 140 trabajos sobre estreñimiento y 60 sobre trastornos anorrectales. El primer trabajo que les voy a presentar de estreñimiento es acerca sobre factores de riesgo, en específico la duración del sueño asociada a estreñimiento. Y se considera que una duración anormal del sueño se asocia a estreñimiento y que una duración normal del sueño entonces es necesaria para tener un intestino sano, pero la realidad es que no sabemos mucho o se entiende muy poco acerca del tiempo del sueño y los trastornos asociados con el intestino. Es por eso que este grupo hizo una encuesta donde evaluaron a 14.590 personas y evaluaron la asociación entre el tiempo del sueño y la función intestinal. Ellos catalogaron al sueño en 3 grupos: sueño normal de 7 a 8 horas, sueño corto de menor de 7 horas y prolongado mayor de 8 horas, y evaluaron también la escala de Bristol. En esta gráfica lo que podemos ver es que aquellos pacientes que tenían un sueño largo tenían una escala de Bristol más alta y tenían mayor número de movimientos por semana. En cuanto a la prevalencia, encontraron que los pacientes con un sueño normal tenían una prevalencia de estreñimiento del 8.3% y aquellos con tiempo corto incrementaba hasta un 11% de manera significativa. Cuando evaluaban en específico tiempo normal del sueño contra tiempo corto, se vio que incrementó 38% el riesgo de padecer estreñimiento, y cuando evaluaron el tiempo largo contra el corto de sueño, incrementó hasta un 61%. La duración del sueño no se asoció con diarrea, y estos autores concluyen que poco tiempo de sueño se asoció con estreñimiento. Sin embargo, pues necesitamos más estudios para evaluar los mecanismos fisiológicos sobre el sueño y el tránsito intestinal. Otro estudio acerca de factores de riesgo con el estreñimiento es este estudio sobre obesidad, en el cual evaluaron sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, y evaluaron a la obesidad como un factor de riesgo independiente para estreñimiento, sensibilidad o hiposensibilidad y calidad de vida. Hicieron manometría no rectal, síntomas relacionados con el estreñimiento y evaluación de calidad de vida. Evaluaron 89 pacientes, de las cuales 82% fueron mujeres, la edad promedio de 52 años, y en cuanto al peso, casi la mitad de los pacientes tenía peso normal, seguido de sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Ellos encontraron que el índice de masa corporal se correlacionó con el estreñimiento, y en el análisis multivariado se asoció, o sea, se evaluaron otras comorbilidades como hipotiroidismo, intestino irritable y diabetes, y la obesidad permaneció siendo un factor de riesgo independiente asociado con estreñimiento más severo, y entre mayor grado de obesidad, grado 2 y grado 3, más estreñimiento. En cuanto a los hallazgos en la manometría no rectal, el índice de masa corporal correlacionó con la sensibilidad. A mayor obesidad, menor sensibilidad, es decir, que los pacientes más obesos son más hiposensibles. Estos autores concluyen que la obesidad grado 2 y grado 3 es un factor de riesgo independiente asociado a estreñimiento, hiposensibilidad rectal y por ende alteraciones en la calidad de vida. Este otro estudio es sobre crecimiento bacteriano. Normalmente hablamos que el sobrecrecimiento bacteriano da muchos síntomas, distensión, flatos y sobre todo diarrea, no se asocia tanto con estreñimiento. Este grupo evaluó los 2 tipos de sobrecrecimiento bacteriano con pruebas de aliento con lactulosa y los catalogó en aquellos que solo elevaban hidrógeno, solo elevaban metano y los mixtos. Es importante mencionar que sabemos que el metano se asocia con estreñimiento. Evaluaron el tiempo de tránsito intestinal con escintografía y la función anorrectal. En total, evaluaron a 201 pacientes con estreñimiento refractario. Encontraron una prevalencia de SIBO muy alta, el 61%. De estos 61%, 53 pacientes tenían predominio de hidrógeno, 47 de metano y 37 fueron mixtos. En cuanto al tiempo de tránsito colónico, los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano tuvieron un tránsito más lento, y cuando era sobrecrecimiento
por metano, el tránsito intestinal fue aún más lento. Y como era de esperarse, los niveles basales de metano se asociaron de manera negativa con el tiempo de tránsito. En cuanto a la función anorrectal, se encontró que de manera basal había una hipotensión del canal anal en los pacientes con sobrecrecimiento, pero no se encontraron alteraciones en el patrón defecatorio, en la prueba de expulsión de balón, ni en defecación dipsinérgica. Estos autores concluyen que el sobrecrecimiento bacteriano es común en pacientes con estreñimiento refractario y que el sobrecrecimiento, sobre todo asociado a metano, va a tener un tránsito colónico lento, pero no se asocia a defecación dipsinérgica. En cuanto al tratamiento de estreñimiento, hubo 2 trabajos acerca de esta molécula, el Oligixabat. Esta molécula es un inhibidor de transporte de sales biliares que estimula la motilidad colónica y la secreción, por lo que se ha utilizado en estreñimiento. En congresos pasados de la DW empezamos a ver las primeras evidencias acerca del uso de este medicamento y ahora les presento estas. El primer trabajo quisieron investigar las diferencias de los ácidos biliares fecales en pacientes sanos y en pacientes con estreñimiento y los cambios después de dar el medicamento. Evaluaron a 10 pacientes sanos y 19 estreñidos, a los cuales les dieron 10 miligramos por 7 días y estuvieron evaluando las heces cada 48 horas. De manera basal, encontraron que la cantidad total de ácidos biliares fue menor en los pacientes con estreñimiento y que al dar el Oligixabat incrementó la concentración de ácidos biliares primarias y disminuyó la de los secundarios, mejoró el número de evacuaciones, la consistencia y los síntomas asociados a estreñimiento. Por lo que concluyen que de manera basal existe una disminución en estos ácidos biliares primarios en este tipo de patología y que el Oligixabat puede mejorar la producción de los ácidos biliares primarios. El otro trabajo sobre esta molécula ya fue un estudio clínico, un estudio en japonés multicéntrico donde ellos evaluaron y hacen hincapié en esto adultos mayores que no parecía que no se habían evaluado previamente con esta molécula. Es un estudio retrospectivo, les dieron 10 miligramos y la dosis pudo cambiar a 5 o 15 miligramos de acuerdo al número de estreñimiento. Evaluaron 101 pacientes estreñidos que llevaran una semana de tratamiento. La edad promedio pues sí fue alta, 70.7 años, y encontraron que mejoró el número de evacuaciones en el 73% de los pacientes, mejoró la consistencia de las evacuaciones en el 60% y que la media para conseguir una evacuación fue 12 horas después de consumirlo. Sin embargo, el rango está muy largo, hay desde el 0.5 hasta 144 horas. En cuanto a los efectos adversos, hasta el 15% de los pacientes lo reportaron. El más común fue diarrea, seguido de dolor, distensión y náuseas. Algo bien importante que menciona este artículo es que hasta el 49.5 utilizaron otro laxante, entonces hay que tener como mucho cuidado con estos resultados. Estos autores concluyen que el medicamento es eficaz en ancianos, pero casi la mitad de los pacientes tuvieron que utilizar algún otro laxante, por lo que habrá que ver cómo se va comportando este fármaco. Ahora, hablando de trastornos anorrectales, el primer trabajo que les presento es un trabajo mexicano en conjunto con el King College de Londres, de nuestro grupo, donde evaluamos la prevalencia de trastornos funcionales anorrectales según la clasificación de Londres. ¿Qué es esto de la clasificación de Londres? Recientemente, el Grupo Internacional para el Estudio de la Fisiología Anorrectal propuso esta nueva clasificación con la finalidad de que en todo el mundo hablemos el mismo idioma acerca de los trastornos anorrectales. Y pues se desconoce la prevalencia de estos trastornos, por lo que nos dimos a la tarea de describir la prevalencia de estos trastornos en Veracruz y en otro centro en Londres. Para los que no están habituados a esta nueva clasificación, la clasificación de Londres evalúa a los trastornos del reflejo rectoanal inhibitorio, trastornos del tono y la contractibilidad, de la coordinación y de la sensibilidad. En cuanto al reflejo rectoanal inhibitorio, si está presente o si hay arreflexia. En cuanto a los del tono y la contractibilidad, si hay hipertensión, si está combinada la hipotensión con hipocontractilidad y contractilidad normal. Los de la coordinación, evacuación normal, disinergia o mala propulsión. Y en cuanto a los de la sensibilidad, hipo o hipersensible. ¿Qué fue lo que encontramos? Evaluamos 680 pacientes con una edad promedio de 53 años. Los pacientes con incontinencia fecal, el 58% tenían al menos un trastorno del tono y la contractibilidad. En los pacientes con estreñimiento, el 57% tenía alguna anormalidad en el tono.
En cuanto a la prevalencia de los trastornos de la coordinación fue variable, pero la pobre propulsión y la disinergia fueron más comunes y sobre todo en estreñimiento, y la hiposensibilidad rectal fue el trastorno de la sensibilidad más común en todos los grupos. Como conclusión, en esta corte de pacientes con trastornos anorrectales, la naturaleza multifactorial de la clasificación de Londres pareciera que revela subtipos fisiológicos más claros. Siguiendo en este tema en cuanto a la clasificación de Londres, otro trabajo mexicano. Este trabajo fue un estudio multicéntrico donde participaron el Hospital Español, el Hospital Carlos MacGregor y el Hospital Militar, donde evaluaron a pacientes con estreñimiento e incontinencia de acuerdo a esta clasificación. Ellos encontraron una ausencia de reflejo rectal inhibitorio hasta del 4.7 y cuando la evaluaron junto con el estreñimiento fue hasta del 5.2. Trastornos del tono de la contractilidad en el 6% de los pacientes, 18% con estreñimiento y 38% en incontinencia fecal. Y en cuanto a la prueba de expulsión de balón, el 64% la tuvo normal, pero este 64%, 40% sí tuvo una alteración en la coordinación. De las pruebas de expulsión de balón anormal, encontraron en el casi 39% y se asoció más estreñimiento e incontinencia. El 66% de los pacientes tuvo una alteración de la sensibilidad, siendo más frecuente la hiposensibilidad, y en pacientes con estreñimiento encontraron hipertensión del canal anal. En cuanto a la asociación de hipotensión con hipocontractilidad, fue en el trastorno más frecuente en incontinencia fecal. Estos autores concluyen que la hipotensión con hipocontractilidad es un hallazgo que se encuentra asociado a incontinencia, la hipertensión anal al estreñimiento, y ellos también consideran que la clasificación de Londres parece ser una herramienta útil para definir estas alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas anorrectales y que nos va a llevar a un mejor diagnóstico y tratamiento. El siguiente estudio que les presento es un trabajo también de nuestro grupo, donde se evaluó la sensibilidad y la capacidad rectal en pacientes con trastornos anorrectales, en esta ocasión utilizando un novedoso varostato ambulatorio de distensiones rápidas. Como sabemos, la sensibilidad rectal se evalúa de manera indirecta durante la manometría anorrectal. Sin embargo, el estándar de oro es el varostato. Sin embargo, la disponibilidad y su costo limitan su uso, no está ampliamente disponible en nuestro país, pero se encuentra disponible un nuevo varostato ambulatorio de distensiones rápidas que facilita la evaluación de la función sensitiva y motora, por lo que nos dimos a la tarea de probarlo en pacientes con estreñimiento, incontinencia fecal y proctalgia que hayan sido referidos a nuestros centros para manometrías. Estudiamos un total de 56 pacientes. El tiempo promedio para completar el varostato fue de 8 minutos y fue bien tolerado. Esto es bien importante porque los varostatos convencionales uno se puede tardar casi una hora haciendo el estudio. Y cuando se correlacionó con la manometría y el varostato para las sensaciones, la primera sensación fue del punto 31, para urgencia de punto 45, la tolerancia máxima punto 37 y la capacidad rectal de punto 67. O sea, la correlación no está tan buena. En cuanto a sensibilidad, con el estreñimiento encontramos que el 77% de los pacientes están hiposensibles y el 73% de los incontinentes también tienen una hiposensibilidad. Y en cuanto a la proctalgia, la hipersensibilidad se encontró en el 50%. La distensibilidad fue menor en el grupo de estreñidos. Es importante hacer notar que hasta el 70% de los pacientes que estudiamos tienen alguna alteración en la sensibilidad. Por lo que se concluye que esta prueba con varostato ambulatorio de distensiones rápidas demuestra alteraciones sensitivas y la distensibilidad en la mayoría de los pacientes con trastornos anorrectales. Es fácil de realizar y aporta una evaluación más fisiológica que solamente hacer la sensibilidad durante la manometría anorrectal. Y por último, les quiero presentar este trabajo acerca del uso de opioides en la función anorrectal. Como todos sabemos, los opioides se asocian con estreñimiento y recientemente se ha asociado a disinergia, por lo que estos autores evaluaron la potencia y la duración de los opioides sobre la función anorrectal y la severidad del estreñimiento. Hicieron manometría anorrectal, prueba de expulsión de balón y sensibilidad en 380 pacientes con estreñimiento crónico por opioides. La edad promedio de estos pacientes fue de 53 años, 82% eran mujeres y el 86% consumían opioides potentes, morfina, hidrocodona, oxicodona, hidromorfina o fentanil. La presencia de defecación disinérgica fue similar entre aquellos pacientes que utilizaban un opioide potente o uno débil, así como tampoco encontraron ninguna alteración en los parámetros de la manometría.
por lo que concluyen que en este análisis retrospectivo los opioides no impactan en la función anorrectal, no en la sensación, frecuencia y severidad en pacientes con estreñimiento crónico, por lo que no se encontró asociación entre el uso de opioides y la discinergia. Pues muchísimas gracias por su atención, espero que sigan atentos a las pláticas y muchas gracias.